Pues buenas tardes, un caluroso saludo a todos ustedes. Antes de comenzar la clase del día de hoy, quiero decirles que hemos comenzado la escuela leyendo las Escrituras. La hemos comenzado este lunes y vamos a seguir por 16 semanas. Vamos a concluir aproximadamente, si no me equivoco, marzo 13. La escuela de leyendo las Escrituras consiste básicamente en leer un capítulo del Evangelio de Marcos todos los días. Leemos un capítulo 2 veces en 2 diferentes versiones y luego contestamos de 1 a 3 preguntas. Eso lo hacemos el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Luego el día viernes posiblemente comencemos ya la próxima semana. Vamos a dar una explicación, vamos a discutir 5 capítulos, vamos a hablar de las cosas importantes de esos 5 capítulos y todo con el propósito de obtener un conocimiento más profundo del texto de la palabra de Dios. El día miércoles, todos los miércoles, estará a cargo nuestro hermano Ali, juntamente con sus colaboradores, y vamos a tener una discusión bíblica de una pregunta o de un tema importante que estemos estudiando en ese preciso momento del texto que estamos leyendo. Entonces, todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo con el fin de conocer la Biblia. El día de hoy estoy dando el tema que se está tratando en el capítulo 3 de San Marcos, que fue la discusión del día de ayer, pero en sí, los temas que vamos a tratar van a ser básicamente los que encontramos en el texto que estamos leyendo. Algunos de ustedes no están en la escuela de leyendo las Escrituras por diferentes razones. Si usted desea estar en la escuela de leyendo las Escrituras, la dinámica es totalmente diferente. Número 1, tiene que leer. ¿Okay? Una persona que no lee se queda ignorante. Una persona que no lea en la escuela de leyendo las Escrituras, no puede estar en la clase. Va a tener que salir si no entrega sus tareas, si no demuestra que está leyendo y que está contestando las preguntas, entonces con mucha dificultad va a permanecer en esta escuela. Luego tenemos ciertos grupos, que no voy a entrar en eso porque hay una clase que ya fue grabada, usted la puede ver, pero sí tenemos el grupo de leyendo las Escrituras, o sea, la comunidad de leyendo las Escrituras, donde hay hermanos que están en la escuela y hay otros que no están en la escuela. Para poder entrar a esta escuela, usted tiene que enviarme su nombre, su fecha que se convirtió, y tiene que darme por lo menos 3 metas específicas de lo que usted quiere lograr con leyendo las Escrituras. Media vez usted pasa a ser parte de la escuela de leyendo las Escrituras, va a tener que leer. Va a tener que leer. Yo sé si usted va a leer, porque usted me va a mandar una tarea que se le va a dar 2 veces a la semana. Se le va a dar una tarea el lunes y se le va a dar una tarea el miércoles. La tarea del lunes usted la entrega el miércoles y la tarea del miércoles usted la entrega el viernes. Los fines de semana no hay clase. Absolutamente nada. Esos días usted puede leer lo que usted quiera. No hay clase sino hasta el día lunes nuevamente, que serían otros 5 capítulos y así sucesivamente. Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Como siempre, tenemos un propósito y yo quiero ser claro en lo que voy a explicar el día de hoy. Lo que el día de hoy vamos a ofrecer es claridad al texto. No necesariamente, hermano, vamos a decirle a usted qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Okay, no le vamos a poner un nombre definitivo, no vamos a decir nosotros tenemos todo el concepto, lo entendemos perfectamente bien porque de esto se ha escrito mucho, pero queremos el día de hoy de cierta manera darle claridad al texto para que usted tenga mejor entendimiento de lo que es
la blasfemia contra el Espíritu Santo. Queremos mostrar de una u otra manera las intenciones del corazón de las personas que estaban cometiendo este pecado. Vamos a hacer algunas definiciones, vamos a explicar cierta cronología de ciertos eventos para que usted entre en el contexto de lo que está ocurriendo. No voy a ofrecer, como dije, una definición absoluta, sino más bien ofrecer luz para que usted y yo podamos continuar con el diálogo del significado de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Voy a definir la palabra blasfemia. Si usted busca en el Nuevo Diccionario Bíblico, en la página 118 a la 119, va a encontrar esta definición. Blasfemia. La blasfemia incluía la calumnia y abarca cualquier palabra o acto ofensivo a la majestad divina, como profanar lugares santos, alterar los ritos, violar conscientemente la ley, tomar el nombre de Dios en vano, etc. Cuando usted busca en el lexicón, o sea, en el Strong, donde se definen las palabras del idioma griego, usted va a encontrar de que la palabra blasfemia significa calumnia, detracción, lenguaje injurioso al buen nombre de otro, discurso impío, irreprochable, injurioso a la majestad divina. Esto es lo que vendría siendo blasfemia. Y como estamos hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo creo que es apropiado que nosotros tengamos una idea de lo que la palabra blasfemia en el idioma original significa. Ok. Aquí hay una pregunta. Los judíos que estaban frente al Señor Jesucristo, a los que el Señor Jesucristo les explicó lo peligroso que era blasfemar en contra del Espíritu Santo, ¿lo estaban haciendo por ignorancia o lo estaban haciendo con algún propósito? Hay una escritura aquí que dice, lucha contra el no saber y sobre todo con el no ver. Parece ser que los judíos habían determinado no saber, pero más que eso, estaban luchando para no ver, porque se estaban dando cuenta y al mismo tiempo estaban viendo. Entonces, por eso es que viene la pregunta, para que antes de entrar al texto, comencemos a pensar en estos conceptos. ¿Estos hombres estaban haciendo lo que estaban haciendo por ignorancia o lo estaban haciendo con propósito? Quiero explicar algo, hermanos, que es de suma importancia y que muy poco se habla de esto. Por eso yo creo que ustedes, como estudiantes de la Escuela de Leyendo las Escrituras, escuchen lo que les voy a decir. Cuando el Señor habla del Espíritu Santo en el capítulo 3, y para ser más exacto, no sé de cuántos de ustedes tienen la Biblia abierta, pero si no la tiene, ábrala en Marcos capítulo 3. En el verso 29, el Señor Jesucristo dice esto: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Cuando el Señor Jesucristo les habla, les refiere a los judíos lo del Espíritu Santo. Quiero que ustedes entiendan, hermanos, que para el judío que estaba escuchando esas palabras de parte del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el entender del Espíritu Santo para el judío y el entender del Espíritu Santo para el que no era judío, o mejor dicho, para nosotros,
que ya podemos leer en la palabra de Dios, que ya nosotros somos de la era del Espíritu Santo. Para nosotros eso tiene otro significado que el que tenía para los judíos en el momento que el Señor Jesucristo estaba pronunciando estas palabras. Le voy a, históricamente, hermanos, el Espíritu Santo de los judíos, para él existían tres significados básicos en el uso del Espíritu Santo en los escritos hebreos más antiguos. Por ejemplo, durante el periodo de los jueces, ¿okay? Para que ustedes tengan, esos son los escritos quizás más antiguos que nosotros podríamos ver. Durante el periodo de los jueces, ¿okay? El Espíritu Santo era conocido o era entendido como el viento de Dios. Nosotros vemos en Génesis 8.1, Éxodo 10.13, Éxodo 14.21, vemos la frase el viento de Dios. ¿Okay? Léalo cuando tenga la oportunidad de leerlo y usted va a ver estas tres secciones de la Biblia que hablan y se refieren al Espíritu de Dios como el viento de Dios. Génesis 2.7, 6.3, Job 3.4, 34, el 14 y 15, se refieren al Espíritu Santo como el aliento de vida. Cuando el judío hablaba del Espíritu Santo, se refería al Espíritu Santo como el viento de Dios o como el aliento de vida. Pero también, como número 3, se referían al Espíritu de Dios como el espíritu de éxtasis o de poder divino que trascendía a un comportamiento anormal, como por ejemplo en el caso de Otoniel. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre él. El caso de Gedeón también dice el Espíritu divino sobre él. En el caso de Jefté y en el caso del rey Saúl, en 1 Samuel 1.6, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, cuando el judío hablaba del Espíritu de Dios, no hablaba como usted y yo hablamos del Espíritu de Dios. Nosotros entendemos de que el Espíritu de Dios no es solamente el viento de Dios, el aliento de Dios o un espíritu de éxtasis, sino que entendemos que el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Dios es Dios mismo. El judío no entendía, o por lo menos no tenía ese concepto del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en el capítulo 3, ¿okay?, a Jesucristo hablarles a los judíos con referencia al Espíritu de Dios, los judíos estaban entendiendo algo totalmente diferente a lo que usted entiende el día de hoy cuando está leyendo este texto. Ahora bien, les voy a explicar algo más, ¿ok? Durante el periodo antes de la manifestación de Jesús, el entender que los judíos tenían el Espíritu era como el espíritu de la profecía. O sea, que ya su entendimiento desde los escritos más antiguos de los hebreos a la antesala de la manifestación del Señor Jesucristo, ya para entonces el judío había llegado a la conclusión de que el Espíritu de Dios era el espíritu de la profecía. Y como el espíritu de la profecía de la era futura, y se había regado como una dogma este entendimiento, que el espíritu ya no podía experimentarse en la era presente, sino que era simplemente para la era futura. O sea, de que desde el momento que se termina ese espíritu de profecía, se acaba la experiencia del Espíritu de Dios en la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque ahora se ha preservado para un futuro. El Espíritu había sido conocido como el Espíritu inspirador de los escritos proféticos, tales como Ageo, Zacarías, Malaquías, pero que ahora, decían los judíos, había sido retirado. Si usted quiere leer más de esto, ahí le puse algunos libros que son apócrifos, que no son parte de la palabra de Dios, pero que son hasta cierta manera históricos. Entonces, para ellos, el concepto del Espíritu había sido retirado totalmente y sería conocido una vez más solamente en la era del Mesías.
Pero mientras el Espíritu estaba ausente del pueblo de Israel, la única autoridad para ellos era la ley. Entonces, el Espíritu de Dios no podía existir si el Mesías no estaba presente. Ese era el concepto de los judíos en cuanto al Espíritu. Entonces, como consecuencia, hermano, para el judío, conocedor de las Escrituras, el Espíritu era quien había inspirado la ley, pero desde que el dogma decía que el Espíritu Santo no se podía experimentar directamente, entonces la ley se convirtió en la única voz del Espíritu. O sea, no había otro espíritu excepto el espíritu de la ley a la que ellos defendían. Entonces, esto es lo que explica la hostilidad y el trasfondo histórico del panorama del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, vemos algo bastante importante. Nosotros vemos, hermanos, como nosotros no estábamos ahí en esa era del primer siglo, pero ahora tenemos el beneficio de tener la palabra de Dios. Nosotros hemos llegado a entender, hermanos, que el Espíritu Santo es el que permite a los hombres reconocer la verdad de Dios cuando ésta llega a sus vidas. ¿Ok? Entonces, la manera como Jesucristo les está presentando el Espíritu Santo a los judíos que le están escuchando, se los está presentando como el medio a través del cual el hombre no solamente conoce la verdad, sino que también reconoce la verdad. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en esa instancia. Por ejemplo, nosotros vamos a ver, hermanos, en Juan 16, versos 7 al 11, dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, observe, convencerá al mundo. Esa es la función del Espíritu de Dios. La función del Espíritu de Dios es convencer al mundo. Y aunque en esa instancia del capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, aún el Espíritu Santo no había llegado, la iglesia todavía no había llegado, porque llega hasta después, en el capítulo 2 de Hechos, sin importar que eso no hubiera ocurrido, el Espíritu de Dios estaba presente, porque el Espíritu de Dios era el que convencía al mundo de su pecado. Y el pecado que el mundo tenía consistía en no creer en el que Dios había enviado. Entonces, cuando Jesucristo se presenta no solamente hablando la verdad, sino que probando que lo que Él dice es verdad. Por lo que Él hace, no se puede hacer a no ser que Dios esté con Él. Y eso lo podemos ver nosotros en el capítulo 3 de Juan, donde Nicodemo se le acerca al Señor Jesucristo y Él mismo le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas a no ser que Dios esté con Él. Entonces, hermanos, el judío, todos estos hombres que le seguían al Señor Jesucristo no podían negar que lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo era de Dios, porque ellos mismos decían, si usted lo quiere leer en el capítulo 3 de Juan, dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, lo importante allí es que Nicodemo usa la palabra señal. Una señal apunta. Eso es lo que hace una señal. Cuando usted va manejando, llega a una intersección, usted va a ver que hay una señal que le dice a usted cuándo seguir, cuándo parar, cuándo cruzar. ¿Ok? Son señales. Bueno, los milagros del Señor Jesucristo, las obras que Él hacía, eran señales que apuntaban a dos cosas. Número uno, de que Dios estaba con este hombre que nadie conocía y de que Él había sido enviado por Dios, y el mensaje que el Señor Jesucristo decía: yo soy el Señor. O sea, todas las obras de Dios, los milagros,
las sanidades y todo lo que estaba ocurriendo eran con el propósito de mostrar quién era el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu de Dios, en la presencia de Cristo, a través de todos los milagros, estaba presente y estaba haciendo todas esas obras de poder para convencer al mundo de que estaban en pecado. Y dice, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Ve? Entonces, el convencimiento del Espíritu de Dios era con el propósito de que creyeran en Jesucristo. Y todo esto, los judíos no lo podían negar. No, ellos se enojaban de ver lo que Jesucristo hacía, pero no podían negar de que Jesucristo había sido enviado por Dios. O sea que ya ellos miraban, ya se les había revelado a través del Espíritu de Dios, a través de las obras de Cristo, a través de su mensaje, de que Jesucristo verdaderamente era el Mesías. Segundo inciso dice, todos los hombres, todos los otros pecados son humanos. O sea, todos los pecados que nosotros hacemos en nuestra ignorancia, en nuestra vida separada de Dios, son humanos. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es satánica, por cuanto el primer efecto de Jesús sobre un hombre es hacer que perciba su absoluta indignidad. Lucas 5:8, hablando de Pedro, dice, apártate de mí, dijo Pedro, porque soy hombre pecador. Eso era el efecto que el Señor Jesucristo tenía sobre los hombres. El que el hombre se diera cuenta de que era un pecador. Entonces, con todo lo que hemos dicho, con lo que les estoy diciendo en este momento, espero que vayamos entendiendo un poquito la cuestión del texto, porque ya vamos a entrar al texto para que usted vea y amarrar todo lo que les estoy diciendo. Ok, entonces, hermanos, voy a tratar de entrar al texto para que ustedes lo puedan ver en sus pantallas, y entonces voy a ir texto por texto, tratando de darle más, permítame, Marcos 3. Ok, entonces ustedes ven ahí la Biblia. Si todavía no la ven, me avisan. Ok, hermanos. Entonces ahora vamos a ver lo que está ocurriendo en el capítulo 3. Ya que hemos nosotros por lo menos escuchado algunas explicaciones de la definición de lo que es blasfemia, de la manera como el judío miraba al Espíritu Santo, nos hacemos la pregunta, ¿sabían los judíos lo que estaban haciendo o no lo sabían? Bueno, llegamos al capítulo 3 de Marcos y nos damos cuenta de algo bastante interesante. El Señor Jesucristo dice en el verso 3 que otra vez entró Jesús en la sinagoga. Hasta este momento ya el Señor Jesucristo había decidido predicar en todos los lugares menos en las sinagogas. ¿Por qué? Porque los judíos no andaban muy contentos con él. Cuando usted lee los sinópticos, lee las citas que están en Mateo y en Lucas y luego las junta con las que están en Marcos, usted se va a dar cuenta que ya el Señor Jesucristo había hecho más milagros de los que aparecen en el libro de Marcos y había hecho otras obras y hay otra historia allí importante, pero una de las cosas que usted sí puede ver es que los escribas andaban detrás del Señor Jesucristo todo el tiempo tratando de ver cómo lo agarraban para una cosa. Número 1, para acusarle, como dice el verso 2, y luego en el verso 6, para destruirle o matarlo. Entonces dice la palabra de Dios, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, o sea, estaba paralítica la mano, y le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría. Entonces aquí nosotros comenzamos a ver
la intención de los hombres. La intención era que ellos mismos lo estaban acechando con un propósito, para ver si sanaba el día de reposo. No que la sanidad no era real. No que ellos no entendieran de que Dios estaba con él y de que Dios iba a hacer algo bueno, sino que querían agarrarlo en algo con el fin de acusarlo. Le acechaban, dice la palabra. Verso 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. En las sinagogas, hermanos, los líderes del Sanedrín o los líderes que están a cargo de la sinagoga se sientan enfrente de toda la congregación. Todos los líderes estaban viendo lo que estaba ocurriendo. Ahora ustedes noten que nadie le dijo nada, nadie se lo prohibió, nadie le dijo nada, nadie se le opuso. ¿Por qué? Porque ya en el corazón de ellos había un plan y el plan era acecharlo con el fin de acusarle. Entonces el Señor Jesucristo no se esconde de lo que va a hacer, pone al paralítico de la mano paralítica, lo pone en medio para que todo mundo lo vea, ¿ok? Y entonces dice el verso 4, hizo la pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Todo el mundo ahí sabía que el día del reposo se podía sanar a alguien o proveerle algún tratamiento médico. Eso no iba en contra de la ley. Por eso es que todo el mundo cayó. Entonces dice el verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. El Señor aquí muestra una expresión de indignación. Muestra su humanidad. Está indignado. Y después le sigue otra palabra, entristecido. Se indignó y se entristeció de lo que viene después, por la dureza de sus corazones. Ahora déjeme decirle qué es lo que está ocurriendo acá. Usted tiene que verdaderamente conocer el texto, entender para lo que Jesucristo vino, entender de que Jesucristo podía ver a través de sus corazones, podía ver lo más profundo del hombre. Y lo que Jesucristo ve en estos hombres no es el hecho de que no creen, sino el hecho de que se han propuesto no creer. En eso consiste la dureza de sus corazones, la dureza del corazón del hombre que se ha propuesto no creer, rehusar creer, aunque está viendo. Eso es lo que causó indignación y tristeza en el Señor Jesucristo, porque no es que negaban a Jesucristo, no es que negaban que lo que Jesucristo estaba haciendo venía de Dios. No era ese el problema. El problema es que a pesar de ver la realidad, la verdad puesta delante de ellos a través del Espíritu Santo, ellos habían decidido no creer. Entonces, al ver esto, dijo el Señor Jesucristo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y observe lo que dice el verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. El texto original, destruirle significa matarle. Entonces, eso fue lo que ocasionó que nosotros comencemos a darnos una idea de dónde es que viene la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo. Entonces, tomando esta parte de la historia, nos vamos a ir rápidamente a donde el Señor Jesucristo habla acerca y les dice de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ahora ustedes van a ver que lo que acaba de ocurrir, después de eso, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se retira con sus discípulos y la gran multitud le sigue. Predica junto al mar, hay mucha gente estaba siendo sana. Vean el verso 10, dice, porque habían sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, que era tanta la gente que la gente había decidido, bueno, si yo espero que esta persona, que este nuevo maestro venga y me ponga las manos, nunca voy a ser santo. Entonces la gente corría a él y lo querían tocar porque
ellos creían de que al tocarlo inmediatamente iban a ser sanos. Entonces el Señor Jesucristo dijo, no, agárrenme una barca para yo meterme al lago y entonces desde ahí predicarles, porque el mensaje era bastante importante. Después de eso vemos la elección de los 12 apóstoles y luego nos encontramos nuevamente con el Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 19, y Judas Iscariote el que le entregó, y dice, y vinieron a casa. Regresaron a Capernaum y vinieron a casa. ¿Y qué es lo que ocurre? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, en el idioma original, los suyos son familias, alguna extensión familiar o incluso puede significar amigos de él, vinieron para prenderle, en otras palabras, para llevárselo. Sus amigos se habían dado cuenta que el Señor Jesucristo estaba en una posición donde podía ser golpeado, llevado a la cárcel o incluso lo podían matar. Entonces sus amigos, tratando de protegerlo, dice la palabra de Dios, que llegaron y se lo querían llevar y estaban tratando de convencer a los líderes religiosos que estaba fuera de sí, que no sabía lo que hacía, que no entendía lo que estaba diciendo, y verdaderamente los que no entendían lo que estaba ocurriendo eran sus amigos con los que Jesucristo había crecido. Ellos no sabían de que este era el Mesías. Entonces mire lo que dice el verso 22. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía Belzebú. Ahora, aquí es donde comienza. Aquí es donde comienza, hermanos, el dilema de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Observen, hermanos. Estos hombres, ya les expliqué a ustedes, que el mismo Espíritu, a través de lo que Jesucristo decía y a través de lo que Jesucristo hacía, les había revelado, no solamente a ellos, sino que a todos los que estaban alrededor, quién era él. Incluso si usted lee este mismo texto en la parte de Mateo, allí la gente decía, ¿será este el Mesías que esperábamos? O sea, la gente se estaba dando cuenta, la gente del vulgo, la gente que no tenía estudio, la gente que había llegado a experimentar esos milagros, nunca jamás habían visto algo igual y se estaban dando cuenta a través del poder del Espíritu de Dios. A través de lo que Jesucristo decía y a través de lo que Jesucristo hacía, se estaban dando cuenta de que existía la posibilidad de que este era el Mesías de Dios. Pero rápidamente dice en la parte de Mateo, que es esta misma, que los escribas saltaron inmediatamente. ¿Y qué es lo que dijeron? Dijeron de que Jesucristo tenía un demonio. Entonces, cuando las personas a usted les preguntan, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Inmediatamente, e incluso yo lo he leído en algunos textos y no quiero decir de que los textos están mal, solamente quiero darles una perspectiva para que tengan un poco de luz. El decir algo en contra de Jesucristo, el mismo Jesucristo lo dice en el texto, de que puede decir algo, dice, al hombre se le va a perdonar cualquier blasfemia en contra del Hijo del Hombre. ¿Okay? Entonces, decir algo en contra de Jesucristo, ¿okay? En este caso era una blasfemia decir que él tenía un demonio dentro, no basta para entender el significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice la misma escritura, Jerusalén decía que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ahora, hay un dicho que dice que todos los pecados del hombre son humanos, pero este es satánico. Y es satánico en el hecho, hermanos, que estos hombres, a pesar de que sabían ya la verdad de Jesucristo, no tenían ningún temor de atribuirle este poder a Satanás, sabiendo que lo que estaba ocurriendo era por obra del Espíritu de Dios. Ellos ya habían visto a los grandes profetas hacer tremendas
prodigios, milagros, y ellos se daban cuenta de la historia de cómo los grandes profetas habían hecho grandes actos. Estamos hablando de Moisés, estamos hablando de los profetas como Elías, Eliseo, que hicieron grandes milagros y que sabían que cuando venía el Espíritu de Dios sobre ellos, hacían cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y ellos, en esta instancia, están escuchando lo que Cristo está diciendo, están viendo lo que Cristo está haciendo, pero lo que a ellos no les gusta es que Jesucristo se está haciendo pasar por Dios y está diciendo de que Él es el Mesías. Y por esta causa, aunque ellos puedan ver toda la verdad, deciden, y no les importa, profanar al Espíritu de Dios. Entonces, aquí quiero hacer una pausa, hermano. No es simplemente por la ignorancia, ¿ok?, decir algo profano en contra del Espíritu Santo. No es solamente simplemente eso. Eso es parte de la blasfemia del Espíritu Santo, pero la blasfemia del Espíritu Santo tiene que ver con el hecho de atribuirle al Espíritu Santo un hecho por Satanás, sabiendo que lo que se está diciendo es con la intención de, número uno, rehusar a creer en Cristo y hacer que otros no crean en Él. Ese pecado es imperdonable. Dice la palabra de Dios en el verso 23, y habiendo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ellos sabían eso. Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y entonces aquí viene lo que el Señor Jesucristo les quiere decir. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Aquí el Señor Jesucristo está mostrando lo que Él tiene que hacer para traer libertad a su pueblo. Es una libertad espiritual. Los sanaban, los demonios salían. ¿Por qué? Porque ese hombre fuerte tenía cegado al pueblo, lo tenía enfermo, lo tenía endemoniado. Entonces vino un hombre más fuerte que Jesucristo y vino, lo ató, y entonces pudo saquear su casa, que es este mundo donde estaban las personas y el pueblo de Dios. Verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados, todos, a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualquiera que sean. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los pecados y las blasfemias, ¿ok?, que el hombre en su ignorancia comete, merecen perdón. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo con la intención de que otros no crean, ¿ok?, y con la intención de rehusar y decidir no querer creer, entonces eso, hermanos, eso es lo que es imperdonable. No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer la obra en una persona que rehúsa creer en Jesucristo, aun cuando ya vio de que Jesucristo es la verdad, de que su palabra es la verdad, de que Jesucristo fue enviado por el Padre a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces termina el texto y dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Su pecado era de tal grado, hermano, era tan serio, ¿ok?, que ellos, sabiendo la ley de Dios, sabiendo que el Espíritu de Dios servía, era el medio de parte de Dios para comunicar la verdad al pueblo, a las personas, y con todo y eso, y sabiendo y entendiendo lo que estaba ocurriendo, ellos, hermanos, habían decidido no creer y llamaron al Espíritu Santo con un nombre profano, aún sabiendo lo que estaban haciendo. Este pecado, hermano, no es un pecado ignorante, y lo más triste, hermano, es que este pecado se ve
comúnmente a través de toda la Biblia. La pregunta que hacíamos el día de hoy ¿es este pecado todavía un pecado que se puede cometer? Bueno, eso está a sujeción de una discusión que entre ayer, hoy y quizás hasta el día de mañana se puede continuar para, después que hemos visto esta ponencia, quizás tener un poquito más de luz acerca del tema. Entonces, hermanos, vamos a ir a la próxima. Permítame, vamos a poner el screen. Ok. Entonces, quisiera concluir este tema antes de permitirles a ustedes que hagan alguna pregunta. Quisiera hablar acerca de lo que es, lo que incluye y lo que no es. ¿Okay? Primeramente, hermanos, quisiéramos decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un simple rechazo de Cristo, sino que este rechazo debe incluir intención. Y la intención es no creer. Simplemente no quiero creer porque no me conviene. No quiero creer porque no es conveniente a la gente que me rodea. El día de hoy hay mucha gente que no quiere creer porque les arruina el negocio. Hay muchos ejemplos dentro de la palabra de Dios que muchos decidieron no creer y ir en pos de aquellos que predicaban. ¿Por qué? Porque les arruinaba el negocio. ¿Okay? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente decir algo en contra de Cristo, hasta el punto de blasfemar. Pero esto, después de ofender a Cristo, hermanos, viene la profanación, viene las blasfemias, incluso en contra del Espíritu de Dios. Este es el camino. Ya cuando usted ofende a Dios, cuando usted ofende a Cristo, cuando usted ofende a la Biblia, cuando usted ofende a la iglesia, cuando usted ofende a los hermanos, ese es el camino para llegar a este pecado imperdonable de blasfemar en contra del Espíritu de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un despliegue de ignorancia. Porque, hermano, un ignorante es un ciego y merece el perdón de Dios cuando nosotros estamos en ignorancia. Pero cuando una persona puede ver, ya no es ignorante, sabe, conoce. Dios se lo ha revelado, pero ellos mismos han decidido no creer. Es tal la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, que después de haber visto, oído, percibido, el hombre decida pronunciar calumnia, detracción, lenguaje injurioso al buen nombre de Cristo, diga un discurso impío, irreprochable, injurioso a la majestad divina de Dios, a la majestad divina de Cristo, a la majestad divina de su Espíritu Santo. Y esto después de haber visto, oído y percibido. El Señor Jesucristo en algunas ocasiones decía, ay, Corazín, ¿se acuerdan de esa ciudad? Si en todas partes del mundo hubieran visto los milagros que se hicieron en ti, la gente, hermanos, podía ver, no podía negar la realidad de Jesucristo, pero ellos decidían simplemente no creer. Hay un texto en la palabra de Dios que vamos a ir en este momento. Se encuentra en Juan, ya se los pongo en la pantalla, en Juan 9, 35 al 41. Ok. Ok, ahí está, hermanos. Se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios en Juan 9, 35 al 41. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado. Ustedes se van a acordar, aquel enfermo, los fariseos no querían creer que había sido sanado y lo que resulta es que al final lo expulsan.
Y entonces hallándole, le dijo, o sea, el Señor Jesucristo lo halló y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le hizo la pregunta. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Entonces el Señor le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. O sea, el mismo Señor Jesucristo allí le estaba revelando quién era el Mesías y en quién necesitaba creer. Y entonces dice el verso 38, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Allí mismito, en ese mismo instante, ese hombre, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Entonces dice el verso 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces dice el verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, estaban escuchando, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Verso 41. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, hermanos, estos hombres no eran ignorantes. No eran ignorantes. Todo lo que hicieron, todo lo que profanaron, todo lo que dijeron en contra del Espíritu Santo, lo hicieron porque habían decidido no creer en Cristo. Rehusaban creer en Cristo porque no les convenía en absolutamente nada a sus proyectos de judíos, de lo de la sinagoga y de su religión, y a pesar de todo lo que habían visto. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo acá y vamos a ¿cómo se llama? A abrir. Vamos a abrir. Quiero ver a dónde se encuentran. ¿Dónde estarán? Aquí. Permítame, hermano. Ok. Ok, hermanos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que abran, vamos a abrir los micrófonos y vamos a permitir que algunos de ustedes hagan algunas preguntas o que hagan algunos comentarios. ¿Ok? Levante su mano y vamos a comenzar a platicar acerca de esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, Sandra, te voy a abrir tu micrófono. Ok, hermana. Puedes hablar, puedes encender tu micrófono. Hola hermano. ¿Cómo estás? Bien, aquí tengo una preguntita. Sí. Sí, en el primer siglo habían fariseos y rabinos que expulsaban demonios. Sí, sí, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos algunos judíos, e incluso en el en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo hace mención de que si yo, le dice, si yo expulso los demonios en el nombre en el nombre de Satanás, ¿bajo qué nombre lo expulsan vuestros hijos? ¿Por qué? Porque esa era una escuela que provenía desde Salomón. Ellos practicaban en lo que era el exorcismo, tenían métodos. En eso consiste el exorcismo. Tenían métodos para expulsar los demonios y era una escuela que provenía desde Salomón. El Señor Jesucristo no practicaba el exorcismo. Yo personalmente no lo creo porque el Señor Jesucristo no usaba una metodología para expulsar los demonios, sino que era su autoridad con la que él los expulsaba.
Pero sí, los judíos tenían esa práctica de expulsar demonios. Ah, vale, era para entender un poquito más. Ahora sí, Sí, vale, muchas gracias. ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ah, Miriam. Sí, hermana Miriam. Está encendido su micrófono. ¿Me escucha, hermano? Sí, claro que sí. Bueno, buenas noches, Dios le Buenas bendiga. noches. Buenas noches. Bueno, para mí es preocupante la parte de que los fariseos y todos esos escribas que perseguían al Señor y estaban conscientes de lo que estaban haciendo. No había visto esa parte, no, se ha revelado esta noche esa parte, porque creíamos que, yo por lo menos pensaba que lo hacían por maldad, por ignorancia, pero no porque lo hicieran deliberadamente. Entonces, mi pregunta va al tiempo de hoy. Ujú. Las personas que realmente conocen, saben que el Señor es bueno, saben que existe, saben que le está haciendo muchos milagros en su hogar, en su casa, en su familia, pero siguen sin creer. ¿Eso se le puede llamar blasfemia? Am, se lo voy a contestar de esta manera, ¿ok? Hace unos años atrás, yo era el director musical de un grupo en la iglesia, el grupo de adoración. Y en esos días entró una chica al grupo. Esta chica no sabía cómo tocar instrumentos, decidió ir a la escuela, comenzó a tocar y entonces comenzó a tocar el piano y, y aprendió tan bonito que esa niña, vaya, hacía las cosas, pero lindas, lindas, lindas. Entonces, en el periodo que ella estuvo en el grupo, se enamoró de uno de los chicos que tocaba la guitarra. Pero ella apenas tenía como unos 15 años y este chico ya tenía como unos 24 años. Eh, entonces los padres comenzaron a ver de que ella estaba juntándose con un mayor de edad y pues eso era muy peligroso. El tiempo pasó, el muchacho se fue, ella se fue, yo me fui de la iglesia, ya nunca más tuve contacto con ella. Entonces lo que ocurrió es que hace aproximadamente como unos 4 años me volví a encontrar con ella. Entonces, ¿cómo estás? Y comenzamos a hablar de los tiempos que estuvimos en la música. Ya ella adulta, tenía una niña, había cumplido ya aproximadamente unos 30, casi 40 años. Y entonces, pues, después de decir todo esto, le pregunto, ¿y cómo estás en la iglesia? Y esto y lo otro. Entonces, inmediatamente, ella me dice, pues, yo de vez en cuando voy, me he retirado y esto y lo otro. Ok, la segunda pregunta que le hice, ¿todavía sigues tocando el piano? Me dice, no, ya no. Me dice, ¿por qué no? Le digo yo, si era un tremendo talento que tú tenías de tocar el piano. Entonces no me dice nada ella, ¿no? Pasaron unas semanas y nos comenzamos a comunicar nuevamente y comenzamos a platicar. Y entonces ella decide decirme qué ocurrió con su talento del piano. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo tengo desde aquella época que yo estaba en la iglesia, ya nunca más toqué el piano. No sé cómo tocarlo, se me olvidó todo. ¿En serio? Le digo, sí. Y te voy a decir cuándo ocurrió. Pues resulta que yo no sé si tú sabías que yo estaba muy enamorado de tal y tal. Le digo, sí, yo me di cuenta, pero no me di cuenta qué es lo que ocurrió. Bueno, pues fíjate que yo estaba tan enamorado de él y estaba tan enojado con mis padres que no me daban permiso de andar con él, que un día yo me hinqué, traje mi piano y le dije al Señor, Señor, si tú me permites entregarme a ser joven y a tener mi libertad en el mundo, yo te entrego mi don. Y aquí está el piano y te lo entrego. Y yo nunca más quiero tocar el piano y quiero entregarme a ser joven. Y así lo dejó. Para ella fue algo, pues, que no sé qué simbolismo representaba, pero ella me platica desde que ese entonces su vida cambió. Y yo lo notaba, que su vida había cambiado.
Ya no podía tocar absolutamente nada del piano ni nada más. Pero peor que eso, ya no entendía la Biblia, repugnaba la Biblia y le repugnaba todo lo que tenía que ver con Dios. Yo traté de orar con ella e incluso en una ocasión la vi a ella. Ella era anormal. Se miraba como que había un espíritu en ella raro. ¿Ok? Le di una Biblia. Me dijo, la voy a leer. Me dijo, pero yo ya no creo en nada de eso. Me dice. Después de cierto tiempo, me regresó la Biblia. Me dio todas las notas que había hecho y me dijo, aquí está tu Biblia. No la necesito. Y pues ya nunca más volví a saber de esa chica. Hay gente, hermanos, que el día de hoy viven en ignorancia, de no saber quién es Cristo. ¿Ok? Hay muchos por muchas razones viven en ignorancia. ¿Ok? Pero hay otros que ya decidieron no creer. Pero no solamente no creen después de haber visto la realidad de Cristo, sino que vienen y le hacen la contra para que otros no crean porque ellos ya decidieron no creer. Entonces, ahora, ¿quiénes son esas personas? Yo no le podría decir a usted quiénes son esas personas, porque lo que ocurre aquí, hermanos, y aquí es donde es importante que ustedes entiendan, ¿ok? Que no es mi posición de decirle a usted quién cometió el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que yo estoy tratando de hacerles es explicarles a ustedes lo que ocurrió en el texto de la palabra de Dios, lo que yo percibo que ocurrió en el texto de la palabra de Dios, pero yo no les estoy diciendo a ustedes con toda certeza todo lo que implica la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si lo que les enseñé el día de hoy les da luz a ustedes para poder seguir el diálogo y entender en qué consiste esa blasfemia, entonces hicimos un buen trabajo. ¿Me explico? Entonces, ahora que nosotros nos sentemos aquí y digamos esto sí, esto no, aquello, lo otro, bueno, yo le digo, hay mucha gente en el poder político, poder de esto, poder de muchas cosas, ¿ok? Incluso hay curas, hay sacristanes que no pueden negar la realidad que hay en Dios, en usted. ¿Qué es lo que hacen? Lo matan, porque ahora, en este momento, los cristianos es la religión más perseguida. Lo matan, lo injurian, lo meten a la cárcel, hacen todo lo que sea posible con el fin de parar la obra verdadera de Cristo en sus vidas y de parar la obra de Dios a través del Evangelio. Y eso lo ve usted cuando usted va al campo misionero. Tiene que andar con cuidado porque lo meten a la cárcel o desaparece. Espero que le haya contestado la pregunta. Sí, hermano, sí, muchas gracias. Amén. Hermano Ramón. Amén. Un comentario de cuando yo era joven. Allá en mi barrio, en el Pulgarcito de América, cuando una muchacha quedaba embarazada y daba luz, entonces venían unos y decían, ¿y quién es el papá? No, este niño nació por la manga de la camisa, porque no conocían al papá. Pero era ignorancia de la vagancia que había en la calle en ese tiempo. ¿Entiendes? Estaban diciendo, porque ellos conocían que el Señor había sido, ¿cómo se llama? No en realidad, pero el Señor había sido como concebido por el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero ellos decían que por la manga en la camisa, como querían dar a entender que el Señor así había nacido por la ignorancia de ellos. Ahora bien, eso fue en El Salvador. Pero aquí cuando los fariseos atribuyen a Satanás el poder sobrenatural, ¿entiendes? Ellos sabían que el Señor estaba haciendo los milagros. Y ellos sabían que se estaban maldiciendo ellos mismos, ¿me entiendes? Porque ellos, yo creo que conocían sobre de esto, que cuando ellos
blasfemaban con el Espíritu Santo no serían perdonados. Hubieron muchos fariseos que sí fueron perdonados de sus pecados. Y digo que hasta ahora Jesús diciendo que debido a su deliberada incredulidad, ellos habían sido sellados eternamente, ¿me entienden? Ellos ya no van a ser salvos. Eso es un comentario más. Ok, gracias hermano. Me recuerda cuando el hermano estaba hablando, me recuerda aquella instancia donde el Señor Jesucristo está en la cruz y Él dice estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esa instancia habían por lo menos 3, 4 grupos, ¿ok? Estaban los soldados, estaban los fariseos y los líderes religiosos, estaban sus discípulos y estaba todo el pueblo, ¿ok? Y cuando usted, y además de eso, estaban los criminales. Uno de ellos lo estaba injuriando, el otro lo estaba defendiendo. Los líderes, ¿cómo se llama? Los romanos se estaban jugando sus vestiduras como un trofeo de lo que estaba ocurriendo. ¿Ok? De todo ese pueblo, ¿ok? Yo creo que a los que el Señor se estaba refiriendo era a todos, excepto a los líderes que habían logrado crucificarlo. La única ignorancia que ellos tenían es que al hacerlo estaban cumpliendo y llevando a cabo el plan de Dios. Pero no ignoraban de que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Lo que sucede es que ellos estaban esperando a un Mesías diferente. Sus cálculos se habían equivocado. ¿Y quién va a salir a la comunidad y decirle: ¿saben qué? Nosotros nos equivocamos. No es que el Mesías iba a ser grande y poderoso, ¿ok? Sino que iba a venir, nacido de una virgen, e iba a venir acá a estar con nosotros. Ellos no iban a decir que se habían equivocado. No, al contrario. Si ellos decían eso, entonces el judaísmo se terminaba en ese mismo instante. Pero no lo dijeron, ¿ok? Porque eran ignorantes. Lo dijeron porque sabían lo que estaba ocurriendo, nada más que no entendían cómo es que ellos mismos se habían equivocado. Entonces decidieron no creer, rehusaron no creer. Entonces el Señor en toda su misericordia dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todo el mundo, cuando se habla acerca de eso, cree que se están refiriendo a los romanos que están... Y sí, esos chicos eran ignorantes. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo usados por los mismos líderes, tenían la autoridad para decirles a ellos que crucificaran al Señor Jesucristo. La historia nos cuenta, libros que han sido escritos, que aproximadamente 1500 leyes fueron quebrantadas para crucificar al Señor Jesucristo. No había ninguna razón para crucificarlo, pero 1500 leyes fueron quebrantadas por estos líderes con un solo propósito: deshacerse de Cristo. Lo que ellos se propusieron en el capítulo 3 de Marcos lo lograron, porque creían que al matarlo se iba a desaparecer el problema, y más no entendían que comenzaba la redención de nuestro Señor Jesucristo a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Alguna otra pregunta antes de concluir, hermanos? Bueno, nadie tiene pregunta, nadie quiere hacer algún comentario, nadie tiene alguna incógnita, nadie tiene ninguna confusión. Este es el momento de hacer la pregunta, hermano. No hay pregunta tonta. Ok, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a dar concluido en esta noche el tema de hoy.